Muchas personas se molestan cuando se sienten aludidas con un mensaje de la palabra de Dios y se molestan con los expositores de la palabra, llámese estos predicadores, pastores, misioneros, evangelistas. Y es que realmente mucha gente no entiende cómo es que funciona una relación con Dios, porque muchos dicen que la religión prohíbe cosas y quizás pueda ser cierto, pero la palabra de Dios, que es limpia, que es pura, que es real, la palabra de Dios que alumbra el camino por el cual nosotros tenemos que transitar, es bien clara en cuanto a este tema se refiere. Y quiero que me acompañe hoy en esta oportunidad a Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y la letra dice: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y es que, querido hermano, realmente aquí no se le prohíbe nada. Y si usted escuchó el versículo de la palabra de Dios que acabamos de leer, la Biblia tampoco nos prohíbe nada. La Biblia nos aconseja, la Biblia nos instruye, la Biblia nos ayuda para que tengamos sabiduría y tomar excelentes decisiones y hacer lo correcto primeramente delante de Dios. Sabiendo que haciendo lo correcto delante de Dios, eso va a hacer que nos vaya bien en la vida. Eso va a hacer que evitemos muchos problemas y por ende nos evitemos lágrimas. Queridos hermanos, si bien es cierto el versículo menciona a la juventud, porque la juventud muchas veces es a la que más le cuesta someterse a las autoridades. Y no digo que los jóvenes sean malos, de ninguna manera. La juventud es una etapa maravillosa donde uno descubre, donde uno crea, donde uno aprende, donde se toman decisiones importantes, cruciales, donde se tiene toda la fuerza y se tiene el vigor. La verdad que es una etapa maravillosa y gloria a Dios por la etapa de la juventud. Pero la Biblia dice: alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón. Nótese que la Biblia nos está dando libertad. Nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Ojo, lo que nosotros queramos no necesariamente lo que nos conviene. Pero mire lo que dice más adelante. Y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y a este punto quería llegar. Y es que lamentablemente la humanidad vive como que si Dios no existiera. Lamentablemente la humanidad vive, toma decisiones como que si Dios estuviera ausente, como que no tenemos a alguien a quien darle cuenta, como que nosotros fuéramos absolutos o personas que nos creamos nosotros a nosotros mismos. La Biblia dice que Dios es creador de todo. Dios nos creó a nosotros. Por ende, amados hermanos y amigos que me están viendo en esta oportunidad, es a Dios a quien le vamos a dar cuentas de las decisiones que tomamos y lo que hicimos con nuestra vida. La Biblia nos da la oportunidad que nosotros vivamos una vida como a nosotros nos parezca, pero que al final del día, al final de cuenta, al final de los tiempos, al final de nuestra vida, nos van a pedir cuentas. Y dice la palabra: pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y es que el ser humano vive una vida desenfrenada. El ser humano está imponiendo sus propias reglas, sus propios estándares de conducta, sus propios, entre comillas, valores. El ser humano está haciendo lo que él quiere y está desplazando, se está olvidando que hay un Dios creador, que hay un Dios santo, que hay un Dios a quien le vamos a rendir cuenta, que hay un Dios que castiga la maldad, que hay un Dios que premia la obediencia, que hay un Dios el cual ha creado parámetros, ha creado reglas mediante las cuales tenemos que regirnos y conducirnos, porque esas mismas reglas nos bendicen y nos ayudan a ser mejores personas. Dice la Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y es que usted y yo vamos a obtener el resultado de nuestras decisiones. Queridos hermanos y queridos amigos, la Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esto va por aquellos que dicen de que Dios es bueno y por eso no nos va a condenar. Por supuesto que Dios es bueno, pero Dios también es justo.
Y es que en ningún momento nosotros como pastores, como predicadores de la palabra de nuestro Dios, vamos a juzgar o vamos a condenar a las personas de ninguna manera. No nos toca a nosotros, pero sí nos toca decir la verdad. Y es que la Biblia dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ojo, mucho ojo a lo que le voy a decir. Y es que realmente Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a dar una oportunidad al ser humano. Recuerde que el ser humano se constituyó enemigo de Dios después de la caída del hombre, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero el Padre nos vino a reconciliar por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, Cristo vino a pagar el precio del pecado a la cruz del Calvario. Es decir, vino a darnos oportunidad de salvación, salvación que únicamente se encuentra a través de Cristo. Es por eso que dice la Biblia que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo que está diciendo que el objetivo principal, el objetivo real de por qué Cristo vino a la tierra fue para entregarse por mis pecados y por los suyos, siendo Él justo y siendo Él sin pecado. Sobre Él cargó el pecado de la humanidad. Es decir, Cristo vino a proveer salvación. Ahora, Cristo ya hizo su parte. Ahora nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, recibir ese regalo tan grande de la salvación, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. El que no haga lo que le acabo de decir, ya está condenado porque no está poniendo su confianza o no está poniendo su fe en Cristo Jesús. Porque el que cree es salvo, mas el que no cree ha sido condenado. Cuando la Biblia habla de creer, no se refiere únicamente a que yo creo que hay un ser supremo, yo creo en Dios. Si creyésemos en Dios realmente, viviríamos como Dios quiere que vivamos, como Dios quiere que nosotros seamos, seríamos personas de bien, nos conduciríamos como Dios quiere que nos conduzcamos a la luz de su palabra. Lamentablemente el ser humano únicamente cree en un Dios creador, pero hasta ahí, y se le olvida o no ha entendido que es necesario rendirnos ante Dios. Es necesario reconocer que somos pecadores. Es necesario reconocer que necesitamos a Cristo, que necesitamos su perdón. Es necesario reconocer que todo este tiempo atrás hemos vivido a lo mejor de una manera desordenada, porque una persona que no tiene a Cristo en su corazón no puede tener una vida ordenada, no puede vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, lamentablemente, no ha alcanzado salvación para su vida y para su alma. Pero aquellos que por misericordia de Dios nos arrepentimos y entendimos lo que significa arrepentimiento, entendimos lo que significa poner nuestra total confianza, nuestra fe en Cristo Jesús, nos hemos negado a nosotros mismos, hemos tomado la cruz y le hemos seguido. Es por eso que tenemos un espacio reservado en el cielo, porque tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Querido amigo y hermano, la Biblia es enérgica en condenar el pecado. Y palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 34 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y la persona que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, lamentablemente vive en esclavitud. Por ende, es una persona que vive en condenación. Para que esa esclavitud pueda romperse, para que esa cadena pueda romperse, es necesario que esta persona entienda que su pecado la va a llevar al infierno y que por ende necesita arrepentirse y pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo y pedirle que le perdone. Y Cristo, en su inmenso amor y su inmensa misericordia y a través de la fe, le perdona. Es evidente que una persona que se arrepiente de sus pecados y que obtiene el perdón de Dios, su vida no vuelve a ser la misma. Su vida no vuelve a ser igual. Porque la Biblia dice en primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Querido pueblo de Dios, es necesario que nosotros reaccionemos. Es necesario que leamos esta palabra y la tengamos en cuenta,
Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe cuál es el gran problema? Y que muchas veces nos llenamos la boca diciendo que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que somos predicadores, que somos pastores, que somos ministros de alabanza, que somos servidores, que somos aquí, que somos allá. Pero nuestra vida refleja otra cosa, nuestra conducta refleja otra cosa, muy lejos de parecernos a un hijo auténtico de Dios. La Biblia dice, amados hermanos, que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y una persona esclava del pecado nunca va a hacer la voluntad de Dios, porque va a poder más su carne, sus deseos carnales, que su espíritu. Y querido amigo, querido hermano en Cristo, yo en esta hora le recomiendo que por favor se arrepienta de todos sus pecados. Que si usted está viviendo un evangelio a su manera, que si usted está viviendo un evangelio acomodado a lo que usted crea o lo que usted piensa, si usted está viviendo un evangelio a medias, es importante, es imperativo que usted reaccione, que usted se arrepienta, que usted regrese a la Biblia y comience a vivir una vida como a Dios le agrada, porque la Biblia dice, y se lo voy a leer una vez más, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Querido amigo, querido hermano, déjeme decirle que si usted es un hijo de Dios y usted está en unión libre, usted está cometiendo el pecado de fornicación. Si usted, amados hermanos, hay algo que ocupa el primer lugar en su vida y en su corazón que no sea Dios, usted por ende se ha convertido en un idólatra. Aquellos que estamos casados, si estamos con nuestras esposas, pero le estamos echando el ojo a alguien más, arrepintámonos, arrepiéntase, porque eso se llama adulterio. Es una persona que estando casada tiene paralela otra relación sentimental con otra persona. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Recuerde que lo que le dije al principio, que leímos en Eclesiastés, usted puede hacer lo que usted quiera, lo que se le venga en gana, pero al final del día le van a pedir cuentas. Y más adelante dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, aquellas personas que se hacen daño a sí mismos y hacen daño a los demás, aquellos que se la llevan un poquito de vivo, ¿verdad? Que yo me bajo a este, me bajo al otro, lo importante aquí es sobrevivir. Esa filosofía es diabólica, deséchela en el nombre de Jesús y venga a los pies de Cristo. Más adelante dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, y a esto quería llegar: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque mire lo que dice la palabra a continuación: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para usted que me estaba diciendo: pero usted solo nos está condenando, nos está diciendo lo malo, nos está sacando nuestros errores, pero ¿cuál es la salida? La salida es esta, la solución es esta, la que le acabo de decir: arrepiéntase, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Querido amigo, déjeme decirle que Cristo le está esperando con los brazos abiertos. Mientras haya tiempo, arrepiéntase. Estamos en el tiempo de la gracia, donde si usted viene a los pies de Cristo, Cristo le perdona. Donde si usted se arrepiente de su mal proceder, Cristo le perdona, lo convierte en una nueva criatura. Pero es necesario que su arrepentimiento no se quede en una confesión de fe, que su arrepentimiento vaya un poco más allá, porque la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiero decir con esto? Arrepiéntase, pero comience a caminar y a hacer lo correcto delante de Dios. ¿Y cómo entenderé que lo correcto? Pues lea la palabra de Dios, lea la Biblia. En la Biblia entendemos y conocemos el carácter de Dios, aparte que nos damos cuenta de las promesas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. En la Biblia encontramos lo que Dios quiere, encontramos la voluntad de Dios para nosotros. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y no me puedo ir sin antes decirle algo muy importante. La gente piensa que el infierno no existe y que el cielo no existe.
La gente dice, ¿qué más infierno que el que estamos viviendo? Yo solo le digo que esto es principio de dolores. Todo lo que estamos pasando es bíblico. Lo que estamos pasando tiene que servir para que reflexionemos cómo estamos delante de Dios, para que nos acerquemos a Él. Dice la palabra, dice la Biblia, que el justo por la fe vivirá. Déjeme decirle, querido amigo, que hay un cielo y que hay un infierno. Que el cielo es para los hijos de Dios. El infierno, lamentablemente, mucho ser humano que no quiso arrepentirse en esta vida va a tener que ir a ese lugar de tormento. Y no lo digo yo, lo dice la palabra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La buena noticia es que usted tiene oportunidad. La buena noticia es que Cristo le ama. La buena noticia es que Dios tiene un propósito grande y maravilloso para usted. Si usted me escucha, si usted entiende estas palabras, usted tiene oportunidad de salvación. Querido amigo y querido hermano, déjeme decirle que necesitamos volver a los pies de Cristo, necesitamos volver a la cruz, necesitamos a vivir el evangelio bíblico y no el evangelio a nuestra manera o a nuestra medida. Dios nos ama, Dios tiene un propósito maravilloso para cada uno de nosotros, porque Dios no quiere que nos perdamos. El problema es que en nuestro libre albedrío nosotros muchas veces tomamos decisiones equivocadas y esas decisiones nos pueden llevar a una condenación sin Cristo. Pero si usted este día, en esta hora, en este momento, usted toma la decisión de arrepentirse delante de Dios, Cristo le perdona. Si usted quiere saber cómo hacer para recibir a Cristo Jesús en su corazón, ahí donde está, yo le invito a que haga una oración conmigo. La oración dice de la siguiente manera: cierre sus ojos y repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Por favor, perdóname, porque soy pecador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, este día yo te reconozco como mi Rey y como mi Salvador. Toma control de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, espero que esto haya sido de bendición. Que Dios me los bendiga.